Buenas, en este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción al manejo de tablas dinámicas para construir, entre otras cosas, distribuciones de frecuencias. En una tabla dinámica no es más que una opción que da Excel que nos permite hacer tablas y otras muchas cosas de una manera rápida y sencilla. Antes de construir una tabla dinámica, lo primero que tenemos que tener es un conjunto de datos estructurado de la siguiente manera. Sean variables, las variables estén ordenadas por columnas y las observaciones o los individuos por filas. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos los datos así, a este conjunto de datos lo tenemos que denominar como tabla, ¿no? Entonces, si vamos aquí a insertar y ponemos tabla, ¿vale? Le damos a insertar y opción tabla, menú insertar, entonces nos dice que nos selecciona por defecto estos datos. Nos dice que la tabla tiene encabezados, que suele ser el nombre de la variable, y le decimos que sí. Si hemos construido una tabla, fijaros, aquí pone el nombre de la tabla, nosotros podemos ponerle aquí el nombre que queramos. Y es importante acordarse de cuál es el nombre de esta tabla para luego poder operar con ella, ¿no? Entonces lo vamos a dejar por defecto tabla 1 y que sepamos que es tabla 1, porque digo, esto luego lo podemos referenciar, le podemos poner ese nombre, ¿vale? Y trabajar con ese nombre. Bueno, si os dais cuenta, una vez que hemos creado una tabla, aquí tenemos pues lo que veíamos, pues, algo parecido a los filtros. Cuando tenemos los datos construidos como una tabla, aquí tenemos cada uno por filtros. Yo puedo filtrar y coger los datos, ¿vale? Y cuando están de esta manera, pues que me seleccione solamente los datos del 18, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa no es la opción, la función que vamos a emplear ahora. Ahora lo que vamos a hacer es cómo construir una tabla dinámica. Entonces ya tenemos los datos construidos como tabla y queremos que nos inserte una tabla dinámica. Entonces le damos a insertar, a mí me sale aquí pivot table, pero aquí debería aparecer tabla dinámica en vuestros casos. En vuestro caso, le pinchamos y fijaros, tabla o rango, tabla 1, yo no le he cambiado. Si le hubiéramos puesto nombre, por ejemplo, datos o el nombre que le hubiéramos puesto. ¿Dónde queremos que nos haga nuestra tabla dinámica? Pues aquí le podemos poner en una nueva hoja de cálculo abajo o en esta hoja de cálculo y le decimos dónde. Nosotros, para tenerlo aquí a mano, lo vamos a poner en esta hoja de cálculo y le vamos a decir que nos lo ponga aquí, que aquí nos construya esta tabla. Le vamos a decir aceptar. Fijaros, una vez que tengo la tabla, fijaros, me aparece esto de aquí, es donde vas a construir la tabla y aquí los datos, las variables que tenemos en esta tabla que hemos hecho anterior, y aquí tenemos cuatro ventanas, ¿no? Una que son filtros, columnas, filas y valores. Nosotros lo que queremos es construir, por ejemplo, vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias muy sencilla para una variable nominal, ¿de acuerdo? Como antes hacíamos. Y por ejemplo, ahora el color de ojos, pongo color de ojos. Antes lo hicimos con el sexo, el género. Vamos a poner color de ojos y fijaros, los distintos colores de ojos aquí se seleccionan porque yo. Y luego en valores es el valor, los valores de las variables, ¿no? Entonces yo de nuevo cojo color de ojos y lo pongo y fijaros, por defecto me sale, bueno, me salen estos valores. Ya me ha hecho una tabla. Pero, ¿qué sale? Porque me pone cuenta de color de ojos. Muchas veces, si yo pongo configuración, pincho, fijaros aquí en valores. Normalmente en valores ponemos el mismo valor, la misma variable, color de ojos, y aquí tenemos color de ojos, es decir, la misma variable que estamos poniendo en las filas o en las columnas, ¿vale? Y que queremos que nos cuente o que nos haga algo con ese valor, ¿de acuerdo? En este caso, ¿por qué nos pone cuenta? Porque con una variable que como es este caso, que solo puede tomar ciertos valores y además no son numérica, ¿vale? Es una variable nominal, pues en este caso evidentemente solo me va a dar la cuenta, ¿no? Pero yo podría poner suma, promedio, fijaros, si pongo suma me va a dar un error, puesto que cero porque no puede sumar valores, ¿no? En este caso él por defecto pone siempre el valor recuento, ¿de acuerdo? Recuento. Perdón, promedio ha puesto, no sé, valor recuento. Y cuenta el número de veces. Fijaros que de qué manera más rápida me ha hecho una tabla de distribución de frecuencias. Ojo que luego cuando vayamos a operar con estas variables, lo ideal es copiarlo y pegarlo como valores, ¿de acuerdo? Un poquito, si queremos podemos pegar los formatos y los valores, ¿no? A ver dónde está aquí, uy, ¿dónde he puesto? Valores, vamos a darle valores, ¿de acuerdo? Nada más que valores.
¿vale? De tal manera porque aquí me va a hacer operaciones con una tabla que luego me puede complicar la vida. Yo os recomiendo que siempre que vayáis a hacer operaciones, a partir de aquí copiéis y pegar como valores y ya tendríais aquí vuestras frecuencia absoluta. Esto sería lo que llamamos frecuencia absoluta. Y a continuación pues ya haríamos lo mismo que hacíamos antes. Bien, si por el contrario quiero hacer una tabla, da igual, esto lo puedo hacer con una tabla para variables nominales o por una tabla con variables discreta, pero imaginaos que ahora quiero hacer una tabla dinámica para valores, una tabla de distribución, una variable continua. Fijaros, tengo aquí el peso o la altura, tienen decimales y quiero que me haga una tabla dinámica con una variable continua. Por ejemplo, el peso. Vamos a darle otra vez, insertar tabla. Le digo hoja, le digo dónde quiero que me lo ponga. Le digo que aquí, ¿vale? Y le doy aceptar. No le he dicho el rango de datos, ¿vale? El rango de datos sería tabla 1. Tabla 1, que es la que teníamos. No le he dado. Tampoco, ¿por qué? Porque se llama tabla 1 con mayúscula. Ahí está, tabla 1, esta de aquí. Había puesto tal. Aceptar. ¿Qué pasa aquí? Tabla 1. ¿Vale? Tabla, la mayúscula era y que me lo ponga aquí, era el problema aquí que lo había seleccionado mal. Aceptar. Bien. Esto sería una nueva tabla. Fijaros, esto se llama tabla dinámica 2, la otra se llamaba tabla dinámica 1. Fijaros que aquí a la izquierda aparece ese nombre. También les puedo poner el nombre, ¿vale? En vez de tabla dinámica 1, le puedo cambiar su nombre y ponerle, por ejemplo, color de ojos, ¿vale? Y a este le puedo poner peso. Imaginaos, tabla peso, como quiera yo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo. Ahora quiero hacer una tabla de distribución de frecuencias para el peso. Pongo los valores de peso aquí a la derecha. Fijaros qué de valores, ¿vale? Son los distintos valores. Tengo distintos valores posibles. Dentro de todos los valores de peso están aquí escritos. Bien, vamos a ver cómo solucionamos esto. Y de nuevo vamos a poner el peso en la opción valores. Y ahora fijaros, me aparece por defecto la suma, es decir, me está sumando el número de individuos para, por ejemplo, aquí 41, tendré un individuo porque me da 40, 48, por aquí 50, que tendré 3 individuos con 50. Pero yo no quiero esto, yo no quiero la suma, yo quiero que lo cuente. ¿Vale? Así que me voy aquí abajo donde pone valores y en vez de suma, quiero configuración del campo de valor y aquí le pongo recuento. Aceptar. De nuevo, fijaros 3. Vale. Diréis, pero esto no es una tabla de distribución de frecuencias para una variable continua, porque me sale todos los posibles valores. Vale, digo, vale, tendríais en ese sentido razón. Ahora vamos a suponer, si yo quiero que eso ocurra y que se haga como yo quiero, pues vamos a dar al botón derecho. Me sitúo encima de la variable, en este caso que es el peso, y le doy al botón derecho. Y fijaros que aquí tengo una opción de agrupar y desagrupar. Doy a agrupar y le digo que comience, por ejemplo, en el 40, que termine en el 90, ¿vale? Y que me haga grupos de 10 en 10. ¿Vale? ¿Veis que aparecen grupos de 10 en 10? Le doy a aceptar y fijaros, automáticamente me ha hecho una tabla de 40 a 52, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos esta tabla de distribución de frecuencias y de nuevo repito, si queréis trabajar con ellas os recomiendo que lo peguéis como valores y ya lo tengáis así. También os recomendaría en este caso que aquí hicierais una nueva variable que fuera el límite inferior 40, límite, porque luego a lo mejor os podría servir para hacer determinadas operaciones. Pero fijaros que de qué manera más rápida y sencilla se pueden hacer este tipo de tablas con tablas dinámicas. Bueno, espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo.